Fui abusada y cobré venganza. Sé que yo no hubiera hecho lo que hice si no me hubieran dañado. Mi vida hubiera sido normal si no hubiera llegado ese desgraciado a mi vida. No sé si me juzguen por lo que hice, pero voy a narrar todo lo que fui capaz de hacer para vengarme del tipo que me abusó cuando yo era una niña. Me llamaré Yasmín, y eso que me sucedió fue en mi infancia, hace ya 25 años. Mi vivencia fue un trauma muy fuerte y doloroso. Fue algo que me dejó marcada de por vida. Yo tenía 4 años de edad. Tengo vagos recuerdos de esa edad, pero tengo claro que ya tenía un poco de conciencia, por lo que ya sabía mi nombre, mi edad, el nombre de mis familiares, y ya decía qué me gustaba y qué no. Jugaba con mis primas, Karina y Daniela. Ellas eran hijas del hermano de mi madre, y ellas vivían con mi abuela materna. Yo tenía una hermana de 2 años, y mis primas eran casi de mi edad, por lo que me gustaba mucho jugar con ellas. Mi mamá solo tenía un hermano, y él vivía con mi abuela materna junto con su esposa y mis primas. Pero también llegó a vivir un primo de mi mamá, quien había venido a terminar sus estudios. Él era hijo del hermano de mi abuela. Su nombre era Rodrigo, y él tenía unos 17 años cuando llegó con mi abuela a vivir. Notaba que jugaba mucho con mis primas, y que las cargaba, les daba besos, y yo pensaba que eso era normal. A mí me tocó que una vez me quedé a solas con él, porque mis primas no estaban, y mi mamá y mi abuela se habían salido por la comida. Él me dijo que si quería jugar, y yo le pregunté con inocencia que a qué jugaríamos. Él me dijo que jugaríamos al doctor, y comenzó a levantar mi vestidito, me recostó y bajó mi pantaleta. Me introdujo sus dedos y sentí mucha incomodidad. Le dije que no, pero me dijo que solo estábamos jugando, que no dijera nada porque me iban a regañar. Cuando llegaron mi mamá y mi abuela, yo tuve miedo de decir lo que había pasado, y fue ahí cuando comenzó una serie de abusos hacia mi persona por parte de mi tío por varios años. Yo ya no quería ir a casa de mi abuela, pero mi mamá me obligaba a ir. Me decía que yo tenía que ir con ella, pero cada que ella me dejaba sola, mi tío aprovechaba para tocarme y me amenazaba con que yo no debía decir nada. Mis primas me dijeron que también a ellas las tocaba mi tío, pero también tenían miedo de hablar. Pensábamos que nosotros éramos las que estábamos mal y nunca hablamos. Él ya era un descarado, porque a una por una nos llamaba y nos tocaba nuestras partes íntimas. No tenía ni una mínima pena de hacernos cosas, y así, durante unos 3 años más, continuaron los abusos hacia mis primas y hacia mí. Este desgraciado nos arruinó nuestra infancia. Hasta que un día, él se regresó con sus padres a su pueblo, y no volvimos a verlo por muchos años. Fue hasta que cumplí 18 años. Volví a verlo. Ahora ya era un hombre casado y con 2 hijas pequeñas de 4 y 5 años de edad. Yo al verlo me sentí muy incómoda. Recordé con repugnancia lo que fue capaz de hacerme en mi infancia. Él me saludó normal, como si nada hubiera pasado. Yo traté de disimular mi desprecio, ya que nunca le conté a nadie lo sucedido. Cuando volví a verlo, se me removieron muchos traumas de todo lo que me hizo y lo que les hizo a mis primas. No sé si ellas lograron superar sus traumas, porque jamás volvimos a tocar el tema. Nos veíamos, pero todo era aparentemente normal. En mi vida, ese trauma sí provocó un caos, porque llegué a tener parejas sentimentales, pero no me gustaba que me tocaran, y siempre terminaron mis relaciones en fracasos. Pero él, en cambio, parecía que no le había ido mal. Después de todas las asquerosidades que fue capaz de hacernos, se había casado
Le había ido bien, tenía un buen trabajo, una familia hermosa y hasta se había hecho de propiedades. Como quien dice, él estaba muy bien y parecía que nada de lo que hizo le causara algún remordimiento. Yo me llené de coraje y decidí que lo tenía que hacer pagar de algún modo, que si el karma no le había llegado, yo le iba a ayudar para que pronto le llegara su merecido. Así que acudí con un brujo que me recomendaron. Quería verlo destruido, que padeciera noches de infierno y que jamás tuviera paz. Le conté al brujo que ese hombre me había hecho mucho daño y que se podía trabajarlo con una fuerte brujería. Quería que perdiera su trabajo, su familia y su dinero. Me dijo que necesitaba el pago por adelantado y él se encargaría de encontrar todos los materiales. Así lo hice, di el pago y dejé todo en manos del brujo. Ahora solo me pondría a esperar los efectos de aquello que le haría el brujo. No pasó ni una semana cuando comencé a tener noticias de mi tío. Y no eran las mejores. Me enteré que mi tío tuvo un accidente en su trabajo y estaba muy mal de una pierna y que tal vez tendrían que amputársela. ¿Coincidencia o brujería? No sabía si eran los resultados de lo que el brujo le estaba haciendo a mi tío. Pero ahí no paró todo, pues mi tío sí perdió la pierna, y de ahí tuvieron que vender algunas propiedades para pagar los gastos de operación y hospitalización. Mi tío fue liquidado de su trabajo y tuvo que demandar a su empresa porque lo estaban liquidando y no querían pagarle el accidente como accidente laboral. Ahí nuevamente tuvieron que invertir una fuerte cantidad de dinero para pagar los gastos de litigio. A partir de estos sucesos, todo se le empezó a venir para abajo. Comenzó a enfermarse y no obstante también convaleciente de la pérdida de su miembro inferior. Yo disfruté mucho todo lo que estaba pasando, ya que él también destruyó mi vida sin importarle que yo era una niña indefensa. Esto no acabó ahí, porque su esposa terminó dejándolo por la serie de problemas económicos que se les vinieron encima. Mi tío quedó en el desamparo, arruinado, sin trabajo. Solo podía sobrevivir por una pensión que logró ganar a través de un seguro que tenía contratado. Mi tío se veía como un despojo humano, todo flaco e enfermo, totalmente en la miseria. Su mujer se quedó con todos los bienes, lo dejó en la calle completamente, al grado que tuvo que irse a vivir con unos familiares que apenas y le arrimaban un vaso de agua. Porque tristemente la gente es así. Cuando te ven bien y con dinero, eres bienvenido, pero cuando estás en la miseria, te conviertes en una carga. Volví con el brujo y este me dijo que a través de un muerto es que había trabajado a mi tío, que si quería, por unos cuantos pesos más, podía hacer que él muriera. Pero pensé bien y dije que matarlo sería un premio. Quería que él sufriera poco a poco lo que me había hecho, y le dije al Señor que ya con lo que se había logrado estaba más que satisfecha. El brujo me advirtió que la brujería se me podría revertir, pero no me importa en lo absoluto. Estoy dispuesta a esperar mi karma, pero sabré que hice justicia a las niñas, que se les arrebató su inocencia por los deseos asquerosos de un tipo que no se puso a pensar en nuestra edad, nuestras ilusiones, y mucho menos en el daño que nos había hecho.